Hoy vamos a explorar una tesis de verdad provocadora. Viene del historiador militar Martin van Creveld y la presenta en su libro El sexo privilegiado. Es una obra que, básicamente, busca poner de cabeza una de las ideas más aceptadas de la historia. Para ir entrando en materia, esta cita de John Stuart Mill es perfecta. Nos recuerda que esto de cuestionar lo que casi todo el mundo cree cierto no es nada nuevo. Y vaya que no es fácil. Es justo el reto que Van Creveld decide tomar desde el principio. Y bueno, todo esto arranca con una pregunta central que intrigaba muchísimo al autor. Un enigma que, de hecho, fue planteado originalmente por la pensadora feminista Simone de Beauvoir. Este es el acertijo, el rompecabezas intelectual que Van Creveld se propuso resolver. Una pregunta que a primera vista parece tener una respuesta muy obvia, ¿no? Pero para él, mientras más la investigaba, más problemática se volvía. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Después de darle vueltas y vueltas a la narrativa tradicional sobre la opresión, el autor tiene una especie de revelación, una que lo lleva a voltear por completo la pregunta inicial. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Y aquí está, el mero corazón de su argumento. En lugar de ver la historia como miles de años de un patriarcado que oprime a las mujeres, él propone justo lo contrario, una idea radical, que las mujeres no son el sexo oprimido, sino, de hecho, el sexo privilegiado. Ahora un momento, porque es súper importante entender a qué se refiere con privilegio. No está negando para nada las cargas biológicas de las mujeres, como el embarazo, ni está diciendo que sus vidas son fáciles, para nada. Su argumento es más bien que por cada desventaja que ellas enfrentan, existe un privilegio que lo compensa, uno de igual o hasta mayor peso, que casi siempre ignoramos. Muy bien, para poder sostener una tesis tan fuerte, Van Creveld hace algo muy metódico. Primero, se dedica a desafiar 3 ejemplos históricos que, según él, siempre se usan como la prueba reina de la opresión femenina. Empecemos con el primer mito, una imagen que seguro hemos visto 1000 veces. La mujer de la antigua Grecia, encerrada, prácticamente prisionera en su propia casa. Pero Van Creveld dice, la evidencia nos cuenta una historia muy distinta. Si vemos la mitología, el arte, las mujeres andaban por todos lados. Las de clases más bajas trabajaban fuera de casa. Y todas, sin excepción, participaban en la vida pública, en festivales, en funerales. Él sostiene que esa idea del encerro viene de textos que describían cómo debería ser la mujer ideal, no de cómo era la vida real. Ahora, pasemos al segundo mito, uno muy poderoso en nuestra cultura. La idea de que la famosa caza de brujas fue, en el fondo, una guerra de los hombres contra las mujeres para someterlas. El autor argumenta que esto es ver las cosas de forma muy simple. Para empezar, la gente de esa época, tanto hombres como mujeres, de verdad creían que la brujería era algo real y peligrosísimo. Y las mujeres participaban activamente en todo el proceso, acusando, testificando, incluso hubo reinas que lideraron persecuciones durísimas. Además, si juntamos la brujería con otros crímenes espirituales de la época, resulta que la mayoría de los acusados eran hombres. El tercer y último mito que revisa nos lleva a una época mucho más cercana. Se centra en ese famoso lema nazi, Kinderküche, que casi siempre se traduce como la prueba de que el régimen quería oprimir a las mujeres, encerrándolas con los niños, en la cocina y en la iglesia. Pero Van Creveld presenta una visión, muy distinta. Él sostiene que las mujeres alemanas fueron de las más fervientes seguidoras del nazismo y que muchas de las políticas del régimen, como los préstamos para casarse o los apoyos por tener hijos, de hecho buscaban beneficiarlas en su rol de madres, algo que muchas de ellas querían. Y aquí viene un dato que es increíble. Para el final de la guerra, casi la mitad de los estudiantes universitarios en Alemania eran mujeres, y con un aumento brutal en carreras como medicina o ingeniería. Bueno, una vez que ha intentado desmontar estos mitos, el análisis da un giro y se enfoca en el segundo pilar de su argumento. Las cargas únicas, tanto biológicas como sociales, que según él, recaen sobre los hombres. Y como punto de partida nos muestra un dato bastante llamativo. Resulta que en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por cada libro que lleva la palabra hombres en el título, hay 12 que llevan la palabra mujeres. Él usa esto para sugerir que los hombres son una especie de sexo olvidado en el mundo académico. Entonces, el punto crucial aquí es que, según esta tesis, el camino para hacerse hombre es, por definición, más difícil. Biológicamente es una desviación del desarrollo por defecto, que es el femenino. Psicológicamente exige una ruptura muy dura con la madre. Y socialmente, desde que son niños, se les exige más, se les disciplina más y a lo largo de la historia han tenido que pasar por ritos de iniciación brutalmente difíciles para probar su valor. Muy bien, pues ya recorrimos los 2 grandes pilares del libro. Ahora vamos a juntar todas las piezas para ver cómo encajan y forman la tesis completa. En resumen, el argumento de Van Creveld es este.
La idea de que las mujeres han sido oprimidas históricamente se basa en gran parte en mitos. Por otro lado, el camino para ser hombre está lleno de obstáculos biológicos y sociales, y además, la sociedad les impone a ellos la carga de competir y de proveer. Por todo esto, él concluye que la balanza entre desventajas y privilegios en realidad se inclina a favor de las mujeres. Y con esto cerramos, pero no con una respuesta, sino con una pregunta que queda en el aire. Porque más allá de estar de acuerdo o no con esta tesis, el simple ejercicio de analizar la historia desde esta perspectiva tan diferente nos obliga a repensar nuestras ideas más básicas sobre el género, sobre el poder y sobre qué significa realmente tener privilegios.